Hay un lugar en nuestro planeta que, la verdad, captura la imaginación de todos. Es un tramo de océano envuelto en leyendas y temor. Lo conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, este nombre ha sido sinónimo de desapariciones inexplicables y fenómenos extraños. Es una región donde las reglas normales de la física y la lógica parecen, de alguna manera, doblarse. Barcos han desaparecido sin dejar rastro en mares en calma. Aviones se han desvanecido de los radares en cielos despejados. Estas historias se han contado y vuelto a contar, volviéndose más misteriosas cada vez. Esta zona, también llamada el Triángulo del Diablo, sigue siendo uno de los enigmas más debatidos y persistentes del mundo. Un rompecabezas que desafía nuestra comprensión del mundo natural. La fascinación por el Triángulo de las Bermudas no se trata solo de embarcaciones perdidas. Es, en realidad, sobre la necesidad humana de explorar lo desconocido. Nos enfrenta a nuestros miedos más profundos ante el océano vasto, poderoso e impredecible. Los relatos hablan de brújulas girando sin control, de luces extrañas en el cielo y de un silencio inquietante donde antes había contacto por radio. ¿Son simplemente cuentos de marineros, exagerados con el tiempo? ¿O acaso apuntan a algo más profundo, algo que la ciencia aún no ha podido explicar? Este misterio nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Nos obliga a considerar la posibilidad de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión actual, acechando justo debajo de la superficie de las olas. Esta introducción servirá como nuestra brújula. Vamos a navegar las aguas turbias de este tema tan cautivador. Nuestro viaje comenzará explorando el propio concepto del triángulo. Veremos cómo este pedazo específico del Atlántico se convirtió en el epicentro de tanta especulación. Nos sumergiremos en la historia que dio origen a la leyenda. Pero esta exploración no es solo para contar historias de miedo. Se trata de entender el contexto cultural e histórico en el que estas historias echaron raíces. Queremos separar los hechos documentados de las capas de ficción que se han acumulado a lo largo de los años, como percebes en un barco hundido. Nuestra meta es entender por qué este misterio en particular perdura. Muchos lugares en la Tierra tienen sus propias leyendas locales y eventos inexplicables. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas ocupa un lugar único en nuestra conciencia colectiva. Se ha convertido en un fenómeno global, un referente para todo lo misterioso. Analizaremos el poder de su narrativa y cómo ha sido moldeada por escritores, cineastas y narradores. Acompáñanos en este viaje al corazón del enigma. Exploraremos los mitos, investigaremos las realidades y trataremos de arrojar algo de luz sobre las profundidades sombrías del Triángulo de las Bermudas, un lugar donde la realidad y la leyenda chocan en alta mar. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar oficial, sino un área imaginaria entre Miami, Bermudas y Puerto Rico. Es una de las zonas más transitadas del mundo, llena de barcos y aviones. El clima es volátil, con tormentas y olas gigantes. La poderosa corriente del Golfo y anomalías magnéticas complican la navegación. Todos estos factores hacen de este triángulo un entorno desafiante y misterioso. El Triángulo de las Bermudas es un lugar envuelto en misterio, donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. El USS Cyclops y el vuelo 19 son solo dos de los casos más famosos. 6 aeronaves y 27 hombres se perdieron en un solo día, dejando un misterio desconcertante. Cada desaparición añade otra capa al enigma, creando un legado de temor y fascinación que perdura hasta hoy. Durante décadas, las desapariciones de barcos y aviones en el Atlántico eran solo tragedias aisladas. Todo cambió en 1964, cuando Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas, conectando estos misterios en una sola leyenda. Charles Berlitz popularizó el mito en los años 70, mezclando hechos, teorías fantásticas y sensacionalismo. Así, el Triángulo de las Bermudas se transformó en una leyenda moderna, un misterio que sigue cautivando al mundo. El Triángulo de las Bermudas no existe oficialmente, no lo verás en mapas, ni es reconocido por organismos oficiales. Sin embargo, su forma triangular, con Miami, Bermudas y San Juan como vértices,
vive en la imaginación colectiva. Es una vasta región del Atlántico, más grande que Alemania, Francia y España juntos, y uno de los corredores marítimos y aéreos más transitados del mundo. Trazar un triángulo aquí es una forma humana de dar sentido al misterio y al caos del océano. Así, el triángulo es tanto un espacio mental como geográfico. El Triángulo de las Bermudas es un escenario de clima extremo y olas monstruosas. Tormentas tropicales y huracanes pueden formarse en horas, atrapando barcos y aviones bajo cielos despejados que se tornan caóticos sin advertencia. Las olas gigantes, de hasta 100 pies, aparecen de la nada y pueden hundir incluso a los barcos más grandes en segundos. La corriente del Golfo, un río de agua cálida y veloz, dispersa restos rápidamente, complicando cualquier rescate. La combinación de tormentas súbitas, olas colosales y corrientes poderosas hace que navegar aquí sea un desafío incluso para la tecnología moderna. En el Triángulo, la naturaleza sigue siendo la fuerza dominante, capaz de borrar cualquier rastro en un instante. Bajo el Triángulo de las Bermudas yace un abismo, la fosa de Puerto Rico, con más de 27,000 pies de profundidad. Es una zona de intensa actividad sísmica y deslizamientos submarinos, donde terremotos y tsunamis pueden surgir sin aviso. Los hidratos de metano, atrapados en el fondo, pueden liberar gas explosivamente, haciendo que el agua pierda flotabilidad y los barcos se hundan al instante. Cualquier naufragio aquí desaparece en la oscuridad, fuera del alcance de la mayoría de las tecnologías de rescate. La geología inestable y los fenómenos extremos del fondo marino ofrecen explicaciones científicas para desapariciones súbitas. El misterio del Triángulo podría estar tan profundo como su propio lecho marino. El Triángulo de las Bermudas desafía la navegación con anomalías magnéticas únicas. Aquí, el norte magnético y el norte verdadero se alinean, confundiendo brújulas y desorientando a navegantes inexpertos. El fondo marino rico en minerales puede distorsionar las lecturas, desviando barcos y aviones de su curso. Antes del GPS, una brújula errática podía significar perderse para siempre. Relatos de niebla electrónica y fallos simultáneos de instrumentos añaden un aire de misterio, aunque la ciencia aún no los explica del todo. En estas aguas, incluso la tecnología puede volverse poco confiable. El vuelo 19, 5 aviones y 14 hombres, desapareció en 1945 durante un ejercicio rutinario. Bajo cielos despejados, las brújulas fallaron y la confusión reinó. El líder, desorientado, llevó a su escuadrón más adentro del Atlántico. Las transmisiones se volvieron caóticas, el combustible se agotó y la noche cayó. Nunca se halló rastro alguno. Un hidroavión de rescate enviado esa noche también desapareció tras una explosión en el aire, sumando 13 hombres más a la tragedia. En un solo día, 6 aviones y 27 vidas se perdieron sin explicación. El informe oficial concluyó: causa desconocida. El misterio del vuelo 19 cimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. En 1918, el USS Cyclops, con más de 300 personas y 10,800 toneladas de carga, desapareció sin dejar rastro tras salir de Barbados. No hubo señales de auxilio ni restos. La búsqueda fue infructuosa. Las teorías van desde tormentas repentinas, motín, fallas estructurales, hasta gases letales de su carga. Ni la Marina ni el presidente Wilson pudieron explicar la desaparición. El Cyclops se convirtió en el primer gran misterio del Triángulo, un fantasma del Atlántico. Su destino sigue siendo uno de los enigmas marítimos más grandes de la historia. El misterio del Triángulo de las Bermudas no solo acecha en el mar, sino también en los cielos. 2 aviones gemelos, el Star Tiger y el Star Ariel, desaparecieron sin dejar rastro en vuelos sobre la región. Sus desapariciones, con apenas un año de diferencia, alimentaron la leyenda del Triángulo. Nunca se hallaron restos ni señales de auxilio.
Los informes oficiales concluyeron que el destino de ambos aviones sigue siendo un misterio sin resolver. Para muchos, son prueba de una fuerza inexplicable capaz de borrar aviones del cielo. La historia del Mary Celeste es uno de los misterios marítimos más famosos. Un barco hallado a la deriva, intacto pero sin tripulación. Aunque suele citarse como ejemplo del Triángulo de las Bermudas, en realidad fue encontrado lejos de esa zona, cerca de las Azores. Este caso muestra cómo historias ajenas se incorporan al mito del Triángulo, demostrando el poder de una buena narrativa para eclipsar los hechos. El Triángulo de las Bermudas no es solo una ubicación geográfica, es un fenómeno cultural, una historia que ha sido moldeada y amplificada por libros, revistas y películas. Los materiales crudos para la leyenda fueron las tragedias reales y aisladas de barcos y aviones perdidos. Sin embargo, estos eventos se transformaron en un misterio paranormal unificado gracias al poder de los medios populares. Este proceso comenzó en serio con el artículo de Vincent Gaddis en la revista Argosy en 1964. Fue el primero en conectar estos incidentes dispersos, darle a la zona su nombre pegadizo y presentarla como un lugar de rareza concentrada y de alto nivel. Creó un marco, una idea simple y aterradora que el público podía entender fácilmente y compartir con otros. Este marco fue llevado a una audiencia global por Charles Berlitz en sus superventas de 1974, El Triángulo de las Bermudas. Berlitz era un narrador experto que entendía que un buen misterio suele ser más entretenido que una explicación mundana. Su libro presentaba las historias con un toque dramático, omitiendo a menudo datos clave que apuntaban a causas convencionales. Por ejemplo, describía un barco desapareciendo en clima calmado, omitiendo convenientemente el informe oficial de una tormenta violenta registrada en la zona. Embellecía los detalles, insinuaba fuerzas sobrenaturales y vinculaba el triángulo con ovnis y la ciudad perdida de la Atlántida, convirtiendo accidentes marítimos en relatos épicos de lo desconocido. El enorme éxito del libro de Berlitz desató una ola de contenido cultural. Documentales televisivos con recreaciones dramáticas llenaron el aire, usando música ominosa y narradores de voz profunda para crear suspenso. Hollywood también participó, produciendo películas que mostraban vórtices, distorsiones temporales y encuentros con extraterrestres en el Triángulo. Esta exposición constante en la cultura popular consolidó la leyenda en la conciencia pública. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en sinónimo de cualquier desaparición inexplicable. El mito se autoperpetuaba. Cuanto más se hablaba de él, más legítimo parecía, y cualquier nuevo incidente en la zona era visto bajo una lupa de sospecha y especulación paranormal. Este proceso cultural demuestra cómo nace un mito moderno. Comienza con un grano de verdad, personas reales y barcos reales que se perdieron en el mar. Pero esta verdad se filtra a través de las necesidades del entretenimiento y la narrativa. Las explicaciones que involucran mal clima, error humano o fallas mecánicas suelen considerarse aburridas y poco satisfactorias. En cambio, las teorías sobre maldiciones antiguas, tecnología alienígena o campos de energía misteriosos son emocionantes y capturan la imaginación. La leyenda del Triángulo de las Bermudas persiste no por falta de explicaciones científicas, sino porque el mito en sí es una historia mucho más atractiva y duradera que la compleja y a menudo trágica realidad. Bajo el lecho marino del Triángulo de las Bermudas existen vastos depósitos de hidrato de metano, una sustancia sólida que encierra gas en hielo. Si estos depósitos se vuelven inestables, pueden liberar enormes burbujas de gas, haciendo que el agua pierda densidad y los barcos se hundan repentinamente, sin dejar rastro. Esta teoría científica ofrece una explicación natural a los misterios del Triángulo. Durante siglos, los marineros contaron historias de olas monstruosas, muros de agua que surgían de un mar en calma para engullir barcos enteros. Hoy sabemos que son reales. Olas monstruo, capaces de alcanzar 30 metros y destruir incluso los barcos más grandes en minutos.
El Triángulo de las Bermudas, con sus corrientes y clima impredecible, es el escenario perfecto para estos fenómenos. Huracanes, tormentas súbitas y olas gigantes forman una mezcla letal de peligros naturales. Existen relatos de una misteriosa niebla electrónica en el Triángulo de las Bermudas, una nube densa y verdosa que parece afectar la tecnología. Pilotos y navegantes cuentan que, al entrar en ella, brújulas y radios fallan y los motores pueden apagarse. El caso más famoso es el de Bruce Gernon, quien asegura haber atravesado un vórtice que distorsionó el tiempo y el espacio. Aunque la ciencia no reconoce estos fenómenos, las historias persisten, alimentando el misterio del triángulo. Cuando las explicaciones convencionales no bastan, la imaginación humana mira hacia las estrellas. El Triángulo de las Bermudas ha sido visto como un terreno de caza para visitantes extraterrestres, donde desapariciones serían abducciones y el área, un portal oculto. Aunque no hay pruebas físicas, la teoría OVNI sigue viva, transformando tragedias en misterios cósmicos y sugiriendo que no estamos solos en el universo. Una teoría fascinante sugiere que el Triángulo de las Bermudas es el lugar de la legendaria Atlántida, una civilización avanzada tragada por el mar. Se dice que sus cristales de energía aún funcionan, causando anomalías y desapariciones. Descubrimientos como el camino de Bimini alimentan la leyenda, aunque los científicos lo consideran una formación natural. La idea de una Atlántida perdida sigue cautivando, presentando al Triángulo como un eco de un pasado olvidado. Tras explorar teorías fantásticas y fuerzas cósmicas, la explicación más probable del Triángulo de las Bermudas es simple: errores humanos y fallas mecánicas en una región de condiciones difíciles. Casos como el vuelo 19 muestran cómo un error puede volverse tragedia. Barcos como el USS Cyclops tenían problemas estructurales y cargas inestables. Muchos relatos están adornados o son falsos. La evidencia apunta a causas mundanas. Al final, el misterio es menos sobrenatural y más humano. Cuando surgen preguntas sobre incidentes en el mar, una de las voces más autorizadas es la de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Esta organización es responsable de operaciones de búsqueda y rescate en una vasta área, que incluye la totalidad del Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, han respondido a llamadas de auxilio, han buscado embarcaciones desaparecidas y han investigado accidentes marítimos dentro de esta región tan legendaria. A pesar de la popular mitología que rodea al Triángulo, la posición oficial de la Guardia Costera es clara y, bueno, inquebrantable. No hay nada misterioso ni paranormal en esa zona. Ellos no reconocen al Triángulo de las Bermudas como una ubicación geográfica específica con un nivel de peligro único o elevado en comparación con otras partes del océano. En sus declaraciones y publicaciones oficiales, la Guardia Costera ha buscado constantemente desmentir los mitos. Argumentan que, según su amplia experiencia, los accidentes que ocurren dentro del llamado Triángulo no son diferentes a los que suceden en otros lugares. Señalan que la gran mayoría de los incidentes pueden explicarse fácilmente por una combinación de fuerzas naturales y errores humanos. El clima volátil de la región, incluyendo la formación repentina de huracanes y tormentas violentas, junto con las poderosas corrientes del Golfo, crea un entorno desafiante para cualquier marinero o aviador. La Guardia Costera afirma que estos peligros ambientales conocidos son suficientes para explicar las tragedias que han ocurrido. Además, señalan que el Triángulo de las Bermudas es una de las regiones más transitadas del mundo. Miles de barcos comerciales, yates privados y aviones cruzan estas aguas y cielos todos los días. Dado este alto volumen de tráfico, es estadísticamente inevitable que ocurran ciertos accidentes. La Guardia Costera sugiere que la cantidad de desapariciones no es desproporcionadamente alta si se compara con la enorme cantidad de embarcaciones y aviones que pasan por ahí.
Según ellos, la leyenda es producto de escritores sensacionalistas que han conectado incidentes no relacionados e ignorado explicaciones lógicas para crear una historia más emocionante y vendible para el público. La organización también enfatiza que, en sus misiones de búsqueda y rescate, no han encontrado evidencia que respalde las teorías más fantasiosas. Nunca han recuperado restos que apunten a una tecnología desconocida o a una fuerza sobrenatural. Más bien, sus investigaciones suelen revelar daños por tormentas, fallas mecánicas, errores de navegación u otras causas comunes de desastre en el mar. Para los hombres y mujeres de la Guardia Costera, el Triángulo de las Bermudas no es un vórtice paranormal. Es simplemente un tramo exigente del océano que demanda respeto y preparación cuidadosa. Su postura oficial sigue siendo que el misterio es uno fabricado, una leyenda que no está respaldada por los hechos que encuentran en su trabajo diario. Mientras el libro de Charles Berlitz encendió la fascinación mundial por el Triángulo de las Bermudas, otro autor realizó una investigación mucho más rigurosa que lo llevó a una conclusión muy diferente. En 1975, un bibliotecario y piloto llamado Lawrence Larry Kusche publicó su libro revolucionario, El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto. A diferencia de los sensacionalistas que lo precedieron, Kusche no se limitó a repetir las viejas historias. Se embarcó en un proyecto de investigación meticuloso, decidido a encontrar las fuentes primarias detrás de las leyendas. Pasó años revisando informes oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea, registros meteorológicos, archivos de periódicos y documentos de compañías de seguros, cruzando cada detalle de los casos de desapariciones más famosos. Lo que Kusche descubrió fue, en verdad, un patrón asombroso de desinformación, exageración y, en algunos casos, invención total. Encontró que los creadores del mito habían tergiversado sistemáticamente los hechos para hacer que las historias parecieran más misteriosas. Por ejemplo, muchos barcos y aviones que supuestamente desaparecieron en clima calmo y despejado, en realidad navegaron o volaron directamente hacia huracanes o tormentas severas documentadas. En otros casos, se sabía que las embarcaciones tenían serios problemas mecánicos o estaban sobrecargadas, haciéndolas vulnerables a hundirse en cualquier mar agitado. Kusche reveló que la narrativa emocionante del Triángulo se construyó sobre una base de investigación deficiente y un desprecio por la verdad. Su investigación desmontó sistemáticamente los pilares de la leyenda. Demostró que el vuelo 19 no era una patrulla de veteranos experimentados, sino un vuelo de entrenamiento liderado por un instructor propenso a la desorientación. Señaló el informe oficial que sugería que el avión de rescate, el Martin Mariner, probablemente explotó en el aire, un problema conocido con ese modelo, respaldado por el testimonio de un barco cercano. También descubrió que muchas de las supuestas desapariciones misteriosas o nunca ocurrieron o sucedieron a miles de kilómetros fuera del Triángulo. Algunos de los barcos citados en las leyendas eran pura ficción, apareciendo solo en los libros que afirmaban que habían desaparecido. La conclusión de la exhaustiva investigación de Kusche fue simple y directa: el misterio del Triángulo de las Bermudas era un misterio fabricado. Fue creado por escritores que, o bien no hicieron su tarea, o eligieron ignorarla intencionalmente. Kusche concluyó que no había ningún enigma general que resolver, porque no existía evidencia de que se hubieran perdido un número inusual de embarcaciones en la zona. Los incidentes fueron tragedias reales, pero sus causas eran cotidianas, no misteriosas. El trabajo de Kusche sigue siendo un hito en la investigación escéptica, proporcionando una poderosa contranarrativa basada en pruebas frente al mito popular y demostrando la importancia del pensamiento crítico cuando nos enfrentamos a afirmaciones extraordinarias. Hoy en día, la mayoría de los científicos y la Guardia Costera coinciden. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar donde se rompen las leyes de la física. Es una región donde confluyen fuerzas naturales poderosas. Clima volátil, huracanes, corrientes traicioneras y profundidades abisales. Las anomalías magnéticas y la navegación difícil explican muchos incidentes. Hoy, la tecnología y el conocimiento han hecho la zona mucho más segura. El verdadero misterio es por qué la ficción resulta más atractiva que la realidad científica.
El Triángulo de las Bermudas sigue cautivando nuestra imaginación. Su nombre es sinónimo de misterio y de los límites de lo conocido. Nos recuerda que aún existen lugares donde la ciencia no tiene todas las respuestas. El mito persiste porque amamos el asombro y la posibilidad de lo inexplicable. El triángulo es, en esencia, el atractivo eterno de lo desconocido. Aunque las sombras del mito pueden ser seductoras, es la luz constante de la ciencia la que finalmente ilumina nuestro camino hacia la comprensión. A lo largo de nuestra exploración, el método científico ha sido nuestra brújula, guiándonos lejos de las costas de la especulación y acercándonos a conclusiones basadas en evidencia. El consenso entre los científicos, oceanógrafos, meteorólogos y geólogos es claro: el Triángulo de las Bermudas no es un vórtice paranormal. Es una región donde confluyen fuerzas poderosas y completamente naturales, creando un entorno singularmente peligroso. Esta conclusión puede ser menos emocionante que los relatos de la Atlántida, pero está anclada en la realidad de nuestro mundo. Las explicaciones científicas, de hecho, son asombrosas a su manera. La teoría de erupciones masivas de hidratos de metano desde el fondo marino, generando un mar burbujeante incapaz de sostener una nave, es una muestra del poder oculto de nuestro planeta. La confirmación de olas gigantescas, que antes se creían mitos de marineros, nos demuestra que la furia del océano puede superar nuestras peores imaginaciones. Comprender el clima volátil, las anomalías magnéticas desorientadoras y las rápidas corrientes dispersoras de restos del Golfo no reduce el peligro. Más bien, nos da un respeto más profundo y genuino por el poder de la naturaleza. Un poder que exige cautela y humildad. La importancia de esta investigación científica va más allá de resolver un misterio popular. Se trata de honrar la verdad de lo que les ocurrió a las personas que se perdieron. Atribuir su destino a alienígenas o fuerzas sobrenaturales puede sentirse en ocasiones como una falta de respeto frente a los peligros reales que enfrentaron. Los pilotos del vuelo 19 no fueron llevados por ovnis. Eran hombres valientes que sucumbieron a la desorientación y a la lógica implacable de un suministro de combustible que se agotaba. La tripulación del SS, el Faro, no fue absorbida por un portal temporal. Eran marineros expertos que lucharon en vano contra un huracán monstruoso. La ciencia nos da la historia verdadera, la historia de la lucha humana frente a un mundo natural abrumador. Este proceso de investigación resalta el propósito central de la ciencia: reemplazar el miedo con conocimiento. Donde el mito ve una fuerza misteriosa y malévola, la ciencia ve una serie de fenómenos comprensibles, aunque complejos. Nos proporciona las herramientas para hacer el mundo un lugar más seguro. La predicción avanzada del clima, la navegación GPS y los estándares mejorados de ingeniería son el resultado directo de nuestro deseo científico de entender y dominar los desafíos de nuestro entorno. Así que, el Triángulo de las Bermudas no es un misterio que deba temerse, sino un problema que debe ser estudiado, comprendido y, en última instancia, gestionado a través de la inteligencia humana y la búsqueda persistente de conocimiento. Al final, cuando miramos las aguas profundas y oscuras del Triángulo de las Bermudas, tal vez descubramos que estamos viendo un reflejo de nosotros mismos. La historia de este lugar no trata solo de geografía o de barcos perdidos, trata de la psicología humana. Nos revela nuestra necesidad de asombro, nuestras ansiedades ante lo desconocido y nuestra compleja relación con la ciencia y la narración de historias. El Triángulo se ha convertido en un espejo cultural, mostrándonos cómo procesamos la tragedia, cómo construimos relatos y cuán fácilmente podemos ser cautivados por un mito que resulta más emocionante que la verdad. Es un caso poderoso sobre cómo nacen las leyendas y por qué persisten en una era científica y moderna. El mito persistente también habla de cierta desconfianza hacia las explicaciones oficiales. En un mundo donde a menudo recibimos respuestas complejas y a veces insatisfactorias de las autoridades, la idea de una conspiración o un encubrimiento puede resultar muy atractiva. Creer que ellos esconden la verdad sobre alienígenas o campos de energía secretos ofrece una respuesta simple a una pregunta complicada. Permite que las personas sientan que conocen un secreto, que ven una realidad más profunda que los demás no perciben.
La leyenda del Triángulo de las Bermudas prospera en ese espacio entre el hecho establecido y la sospecha de que debe haber algo más en la historia, algo que se ha ocultado deliberadamente al público. El mito del Triángulo es un recordatorio de que somos criaturas narradoras. Damos sentido al mundo tejiendo eventos en relatos. La explicación científica del Triángulo es una colección de datos dispersos sobre clima, geología y error humano. El mito, en cambio, es una sola historia unificada con un antagonista claro, el propio Triángulo. Esta coherencia narrativa es poderosa, fácil de recordar, fácil de contar y emocionalmente mucho más satisfactoria. Nos enseña que, para que una idea sobreviva y se propague, muchas veces necesita ser primero una buena historia y después un informe factual. Esta es una lección crucial en nuestra era de información y desinformación. Al concluir nuestro viaje, podemos apreciar el Triángulo de las Bermudas por lo que realmente es, no un vórtice maligno en la superficie de nuestro planeta, sino un fenómeno cultural poderoso, una gran leyenda moderna, que resume nuestra fascinación duradera por el misterio. Nos desafía a ser pensadores críticos, a cuestionar lo que nos dicen y a buscar la evidencia por nosotros mismos. Nos recuerda que, aunque el mundo está lleno de maravillas y peligros genuinos, los mayores misterios suelen estar no en el exterior, sino en las complejidades de la mente humana y en las historias que elegimos creer.